El médico dijo que era difícil, pero la limpiadora hizo lo imposible. Bienvenidos a tu canal Historias que el alma recuerda. Hoy les traemos una historia que les llegará al corazón, titulada El médico dijo que era difícil, pero la limpiadora hizo lo imposible. Les pedimos con todo nuestro cariño que se suscriban y le den un me gusta a este video para apoyar nuestro trabajo y seguir trayendo relatos que conmueven. La luz del alba se colaba a través de los gigantescos ventanales de la oficina, como una intrusa indeseada que bañaba en tonos dorados el mármol glacial y los muebles de caoba, piezas cuyo valor superaba el de muchas viviendas completas. Ricardo Balbuena ni siquiera giró la cabeza para contemplar aquella escena. Hacía ya 90 largos días que la salida del sol había perdido todo su significado para él, convirtiéndose en nada más que un cruel recordatorio del comienzo de otra jornada vacía y sin propósito. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, examinaban por enésima vez la misma pila de informes médicos desparramados sobre el imponente escritorio de roble. Un torbellino de términos técnicos danzaba frente a su vista cansada. Cardiopatía congénita de alta complejidad. Pronóstico incierto. Compatibilidad genética sumamente infrecuente. Cada palabra, cada frase, se unía para formar la misma sentencia de muerte, hábilmente camuflada bajo el velo del lenguaje clínico. 3 meses, apenas le quedaban 3 meses de vida a su pequeño Mateo. El silencio que envolvía la mansión era tan profundo que resultaba ensordecedor. No siempre había sido así. Ricardo todavía podía, si cerraba los ojos con la fuerza suficiente, evocar la risa cristalina de Isabel, un eco que parecía resonar aún por los extensos pasillos. Podía visualizar su cabello oscuro flotando en el aire mientras corría juguetona detrás de Mateo, quien gateaba con torpeza por el salón, ambos compartiendo carcajadas como si el universo fuera un refugio seguro y lleno de bondad. Pero todo aquello pertenecía a una existencia pasada, una vida que se había extinguido hacía 3 meses, cuando una enfermedad fulminante se la llevó en apenas unas semanas. De ella solo quedaban las fotografías y su perfume, todavía impregnado en las prendas del vestidor, una puerta que Ricardo no se atrevía a abrir por temor a que el dolor lo derrumbara. Y ahora, el destino regresaba con crueldad para arrebatarle el único fragmento que le quedaba de ella, su hijo. Un quejido apenas audible rasgó la quietud. Ricardo se puso de pie de un brinco, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Recorrió el pasillo a grandes zancadas, y el eco de sus pies descalzos sobre el suelo helado resonaba con una frialdad sepulcral. La puerta de la habitación del niño estaba entreabierta, dejando escapar una luz azulada y artificial, la luz de los equipos médicos que vigilaban sin descanso. Mateo estaba despierto en su cuna, con sus ojitos almendrados completamente abiertos, la mirada perdida en el techo. A su alrededor, 3 monitores emitían parpadeos silenciosos, dibujando los latidos frágiles de un corazón demasiado pequeño para la batalla que le había sido impuesta. Una maraña de cables y sensores cubría su diminuto cuerpo, convirtiendo a su bebé en una desgarradora figura de ciencia ficción. «Papá está aquí, mi pequeño campeón», susurró Ricardo, extendiendo una mano para acariciar el pálido rostro de su hijo. Mateo giró la cabeza, pero no hubo rastro de una sonrisa. Hacía semanas que no sonreía. La enfermera del turno de noche, una mujer de mediana edad con una eficiencia imperturbable, se levantó de la butaca en la esquina. Su expresión era tan neutra y profesional que Ricardo había llegado a detestarla. «Señor Balbuena, el doctor Jiménez ha llamado. Desearía reunirse con usted a las 9 en su consulta». Ricardo asintió mecánicamente, sin apartar la vista de su hijo. Sabía perfectamente lo que el médico le diría. Sería la misma letanía de siempre. No existen donantes compatibles. Los tratamientos disponibles no están dando resultado. Debemos empezar a considerar los cuidados paliativos. Eran solo palabras amables para sugerirle que debía ir preparando un ataúd. Él había invertido fortunas que podrían hacer tambalear a pequeñas naciones. Había consultado a especialistas de Houston, de Berlín, de Londres. Había adquirido equipos médicos tan avanzados que ni siquiera habían recibido la aprobación de las autoridades sanitarias, transformando una sección de su hogar en una unidad de cuidados intensivos. Y a pesar de todo, por primera vez en su existencia, Ricardo Balbuena, el hombre que era capaz de erigir rascacielos de la nada, el que convertía el cemento en imperios, estaba descubriendo que había cosas que su inmensa fortuna no podía comprar. La esperanza, por ejemplo. «Señor», la voz de la ama de llaves, la señora Elena, sonó desde el umbral. «Su cuñada se encuentra aquí. Afirma que es imperativo hablar con usted sobre los contratos de la construcción en el Distrito del Sol». Sandra, la hermana de Isabel,
Con su eficiencia cortante y sus ojos de calculadora, había aparecido el mismo día del funeral con el pretexto de querer ayudar con los negocios. Pero Ricardo era un experto en reconocer la ambición cuando la tenía delante. Aquella mujer merodeaba por la mansión como un buitre de alta costura, observando, midiendo, esperando su momento. Dile que no puedo atenderla ahora. Ya se lo he comunicado, señor. Pero ella insiste en que es de suma urgencia. Todo parecía ser urgente para Sandra. Los contratos, las inversiones, los márgenes de beneficio, como si cualquiera de esas cosas tuviera la más mínima importancia mientras su sobrino se extinguía lentamente. Ricardo levantó a Mateo en brazos con una delicadeza extrema, procurando no enredar ninguno de los cables. El bebé se sentía increíblemente ligero, como un pajarillo de huesos frágiles. Apoyó su mejilla en la pequeña cabeza del niño, inhalando profundamente aquel aroma agridulce a talco y medicamentos. Te lo prometo, susurró con la voz rota por la emoción, voy a encontrar una solución. Te lo juro. Pero en el fondo de su alma, sabía que eran palabras huecas, promesas que se desvanecían en el aire, imposibles de cumplir. Al otro lado del cristal de la ventana, la gran ciudad despertaba en toda su contradictoria magnificencia. Asentamientos precarios y lujosos rascacielos compartiendo el horizonte, opulencia y miseria separadas por apenas unas cuantas calles. Y en algún rincón de esa inmensa metrópoli, sin que Ricardo pudiera siquiera imaginarlo, una mujer llamada Sofía Robles también abría los ojos a un nuevo día, completamente ajena al hecho de que en cuestión de horas, el destino la lanzaría de lleno al epicentro de aquella silenciosa tragedia. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. El despertador vibró a las 5 de la madrugada, pero Sofía Robles llevaba ya 20 minutos despierta. No necesitaba de ningún aparato para salir del sueño. Su cuerpo estaba sincronizado con ese horario, lo conocía tan bien como conocía la textura de sus propias manos, endurecidas por años de fregar, limpiar y acarrear. Se incorporó del delgado colchón sin emitir sonido alguno, y sus pies descalzos se movieron con seguridad sobre cada tabla suelta del piso de madera. La pequeña casa de 3 ambientes en el barrio obrero todavía estaba sumida en el silencio. Leo dormía en el sofá cama del salón, y Clara en la habitación que compartía con ella. Sofía atravesó la cortina que servía de puerta y encendió la débil luz de la cocina. Colocó la vieja pava sobre el fuego mientras preparaba el café en el filtro de tela. Aquel ritual matutino era un momento sagrado para ella, casi una plegaria silenciosa. Café bien cargado, pan con mantequilla, y si la semana había sido buena, un trozo de queso. El aroma comenzó a impregnar la modesta vivienda, insuflando vida en las paredes descascaradas y en la cocina que, a pesar de su antigüedad, ella mantenía reluciente, como si fuera nueva. «Mamá, ¿ya es la hora?» La voz adormilada de Leo llegó desde la sala. «Ya casi, mi vida, levántate que el café está a punto». Ella observó por la ventana mientras el agua llegaba a su punto de ebullición. Afuera, el barrio despertaba con lentitud. Algunos vecinos ya se dirigían a las paradas del autobús, con sus almuerzos bajo el brazo. Doña Carmen abría su pequeña tienda de abarrotes en la esquina. El aroma a pan recién horneado de la panadería de don Julio empezaba a flotar en el aire. Era un mundo pequeño, a veces asfixiante, pero era su mundo, y estaba lleno de vida. Era un mundo habitado por personas muy distintas a las de 20 años atrás. Sofía cerró los ojos un instante, intentando ahuyentar los recuerdos que insistían en visitarla cada mañana. La imagen del frío hospital público, los rostros apurados de los médicos, el bebé demasiado frágil entre sus brazos, aquellos ojitos que se cerraron lentamente, como si solo se estuviera quedando dormido. Era un dolor sordo que nunca se había ido del todo, simplemente había aprendido a coexistir con él, como se aprende a vivir con una vieja cicatriz. «Mamá». Clara apareció en la cocina, con el cabello alborotado y todavía en pijama. «¿Te encuentras bien?» «Estoy bien, mi amor, solo repasando todo lo que tengo que hacer hoy». Pero Clara conocía esa mirada perdida. Sabía reconocer el lugar distante al que su madre viajaba a veces, especialmente en las primeras horas del día. Abrazó a Sofía por la espalda, apoyando la cabeza en su hombro. «Angelito está siempre contigo, mamá, cuidándote desde el cielo». Sofía tomó las manos de su hija y las apretó con fuerza. Clara apenas tenía 15 años, pero poseía una madurez que parecía impropia de su edad. Ambos la tenían, ella y Leo. Habían crecido demasiado deprisa después de la muerte de su padre. La vida los había obligado a hacerlo. El desayuno transcurrió rápido y lleno de ruido, tal como a Sofía le gustaba. Leo se quejaba de un próximo examen de matemáticas. Clara hablaba con entusiasmo sobre un proyecto de historia.
Conversaciones cotidianas, sencillas, que para Sofía tenían un valor incalculable. Casi había perdido también eso en los años que siguieron a la pérdida de Angelito, cuando la depresión la engullía como arenas movedizas. Pero sus hijos la habían rescatado, ellos y su inquebrantable fe. A las 6:30, Sofía ya estaba en la puerta, con su bolso cruzado lleno de productos de limpieza, sus zapatillas gastadas pero impecables y el cabello firmemente recogido en un moño. Leo la saludó desde la ventana y Clara le gritó un «Te quiero, mamá», justo antes de que cerrara la puerta. El autobús iba abarrotado, como de costumbre. Sofía logró encontrar un pequeño espacio de pie junto a una ventana y se dedicó a observar cómo la ciudad se transformaba a medida que el vehículo avanzaba hacia la zona norte. El paisaje mutaba gradualmente. Las casas modestas y apretadas daban paso a edificios de apartamentos, y luego a casonas señoriales, a avenidas anchas y flanqueadas por árboles frondosos. Eran dos mundos dentro de la misma ciudad, separados por unas cuantas paradas y un abismo social. Ella se encargaba de la limpieza de 3 casas a la semana. Los martes y jueves en la residencia de doña Marta, una amable anciana del Distrito del Sol. Los miércoles y viernes en el apartamento de una pareja de médicos en el barrio del Río, que pagaban puntualmente pero jamás se sostenían la mirada. Los lunes los dedicaba a trabajos esporádicos que le conseguía la agencia. Fue precisamente su teléfono móvil el que sonó mientras viajaba en el segundo autobús, ya cerca de su destino habitual. Un número desconocido. Hola, Sofía. Te llamo de la agencia Limpieza Total. Nos ha surgido un trabajo de emergencia para ti hoy. Es en una mansión en el sector residencial, necesitan una limpieza a fondo. Pagan el doble de la tarifa normal. Sofía Vasilo. Los lunes solía reservarlos para su propia casa, para ocuparse de los asuntos de sus hijos, pagar las facturas, hacer la compra semanal. Pero el doble es para hoy mismo, es muy urgente. El cliente ha llamado ya 3 veces. ¿Podrías ir ahora? Leo necesitaba un par de zapatillas nuevas. Las suyas estaban a punto de romperse. Y Clara soñaba con poder apuntarse a un curso de preparación para la universidad el próximo año. ¿Puede enviarme la dirección, por favor? Cuando recibió el mensaje con la ubicación, Sofía abrió los ojos de par en par. El sector Esmeralda, una de las zonas más exclusivas de la capital. Jamás había trabajado allí. El autobús la dejó a 6 manzanas de la dirección. Sofía caminó por la acera, observando con asombro los edificios opulentos, los escaparates de tiendas de lujo, los coches importados que se deslizaban silenciosamente por el asfalto. Vio a mujeres con ropa deportiva que costaba más que su salario de un mes entero, paseando perros de pura raza con collares de cuero. Al llegar a la dirección indicada, tuvo que comprobarla 2 veces. Aquello no era una casa, era un palacio. El portón de hierro forjado era tan alto que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para ver su parte superior. A través de los barrotes artísticamente trabajados, se distinguía un jardín inmenso, una fuente de mármol y una escalinata imponente. La mansión en sí misma parecía sacada de una revista de arquitectura, de un blanco impoluto, de líneas modernas y enormes ventanales que reflejaban el cielo azul. Sofía presionó el botón del intercomunicador, su mano temblando ligeramente. «Sí», respondió una voz femenina, teñida de impaciencia. «Buenos días, soy Sofía, de la agencia Limpieza Total. Vengo por el servicio de limpieza». Se escuchó un chasquido metálico y el portón se abrió con un suave zumbido electrónico. Sofía avanzó por el camino de adoquines, con el pesado bolso colgando de su hombro. De cerca, la mansión resultaba aún más impresionante, y también más silenciosa. No se oía música, ni voces, ni el más mínimo indicio de vida. Solo aquel silencio denso y extraño para un lugar de semejantes dimensiones. Una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme impecable, la aguardaba en la puerta principal. Sus ojos críticos la examinaron de arriba a abajo. «Llegas tarde. Soy la señora Elena, la ama de llaves. Sígueme, te mostraré lo que tienes que hacer». Sofía cruzó el umbral y entró en aquel universo de mármol y cristal, sin ser consciente de que estaba atravesando una frontera invisible. No sabía que en pocos minutos, al oír un llanto casi imperceptible proveniente de una de las habitaciones, su vida entera daría un vuelco. No podía imaginar que el bebé que se encontraba detrás de aquella puerta custodiaba un secreto que ni el propio destino sabía aún cómo desvelar. El interior de la mansión era todavía más sobrecogedor de lo que Sofía había podido imaginar desde fuera. Sus zapatillas gastadas se hundían en la suavidad de una alfombra persa que cubría el vestíbulo, una pieza que probablemente valía más de lo que ella ganaba en todo un año. Del techo altísimo colgaban lámparas de araña de cristal,
como cascadas de luz congeladas en el tiempo. Las paredes estaban adornadas con enormes retratos en marcos dorados, rostros de expresión severa que parecían juzgar a cualquiera que osara pasar por delante. Pero no era la opulencia lo que oprimía el pecho de Sofía, sino el silencio. Un silencio malsano, pesado, como si la propia casa estuviera guardando luto. Los productos de limpieza están en el cuarto de la lavandería. La señora Elena hablaba con rapidez, y el sonido de sus tacones resonaba sobre el mármol mientras la guiaba. Vas a comenzar por la sala principal y luego seguirás con las habitaciones de invitados en la segunda planta. No accedas a la habitación principal ni al despacho sin consultarme primero. Y por el amor de Dios, no hagas el más mínimo ruido. El niño por fin ha conseguido conciliar el sueño. ¿El niño?, preguntó Sofía, siguiendo a la ama de llaves por un pasillo de una anchura descomunal. La señora Elena se detuvo en seco y se giró, su rostro mostrando de repente una expresión de cansancio que la envejeció 10 años. El hijo del señor Valbuena, Mateo, está enfermo. Por eso necesitamos a alguien que limpie después de que se marche el turno de noche de los enfermeros. Lo desordenan todo, dejan las cosas sucias. Sofía asintió, pero algo en el tono de la mujer hizo que se le encogiera el estómago. Enfermo. ¿Qué tan enfermo? No se atrevió a preguntar en voz alta. No era de su incumbencia. Las 2 horas siguientes transcurrieron en una especie de trance, absorbida por el trabajo automático. Sofía lustró muebles, fregó suelos, pasó la aspiradora. Sus brazos se movían con la precisión que le daban años de práctica. Pero su mente deambulaba por la casa, fijándose en detalles que narraban historias sin palabras. Las flores marchitas en jarrones de cristal, que nadie se había molestado en cambiar. Las fotografías en las estanterías del salón, un hombre alto y apuesto abrazando a una mujer bellísima de cabello oscuro, ambos sonriendo como si el mundo fuera un lugar perfecto. En otra imagen, la misma mujer sostenía a un bebé recién nacido, con los ojos brillantes de felicidad. Pero esa fotografía estaba cubierta por una fina capa de polvo, como si nadie quisiera mirarla desde hacía mucho tiempo. Había fantasmas en aquella casa. Sofía podía sentirlos. Estaba pasando un paño por una estantería de la sala cuando percibió un sonido tan tenue que al principio creyó haberlo imaginado. Un gemido. No era el llanto de un berrinche o de hambre. Era un quejido cansado, resignado, de esos que te rompen el corazón. El paño se le resbaló de la mano. Sofía miró hacia el pasillo. La señora Elena había bajado a la cocina para supervisar algo. No había nadie a la vista. Pero aquel sonido. Empezó a caminar antes de ser consciente de que lo estaba haciendo. Sus pies la llevaron por el corredor de mármol, pasando junto a varias puertas cerradas hasta llegar a una que estaba entreabierta al final del pasillo. Una luz azulada se filtraba por la rendija. El quejido provenía de allí. Sofía empujó la puerta con sumo cuidado. La habitación parecía una unidad hospitalaria en miniatura. Equipos médicos se apilaban en cada esquina, y sus pantallas parpadeaban mostrando cifras y gráficos que ella no comprendía. Cables y tubos se extendían por todas partes. Y en el centro de todo aquel despliegue, una cuna de madera blanca, absurdamente normal en medio de toda esa parafernalia tecnológica. Dentro de la cuna, había un bebé. El mundo se detuvo. Sofía se quedó inmóvil en el umbral, con la mano todavía apoyada en el marco de la puerta. Sus ojos estaban fijos en aquella criatura, demasiado pequeña, demasiado pálida, conectada a demasiados aparatos. Podría tener, quizás, 1 año y medio. Su cabello castaño claro formaba rizos finos, y sus ojos almendrados, enormes en su pequeño rostro, miraban fijamente al techo, como si buscaran a alguien que no llegaba. Y aquel gemido, aquel llanto que desgarraba el alma. Algo se quebró dentro de Sofía en ese instante. Un instinto profundo, primitivo, maternal. Antes de que pudiera evitarlo, ya estaba junto a la cuna, inclinándose sobre la barandilla. «Hola, mi vida», susurró con la voz enronquecida por la emoción. «Hola, mi pequeño». El bebé dejó de llorar al instante. Giró su cabecita en dirección a ella, sus ojitos buscando, explorando, hasta que la encontraron. Y entonces, hizo algo que nadie en esa casa había visto en semanas. Algo que provocó que las lágrimas ardieran en los ojos de Sofía. Él sonrió. Fue una sonrisa diminuta, frágil, pero absolutamente genuina. Sus pequeñas manos se estiraron en su dirección, los dedos abriéndose y cerrándose en un gesto de anhelo. Sofía no lo pensó 2 veces. Extendió la mano y los dedos minúsculos se aferraron al suyo con una fuerza que la tomó por sorpresa. El contacto era cálido, tangible, lleno de vida, tan dolorosamente parecido a... No
No podía permitirse pensar en eso en ese momento. Todo está bien. Michelo. Sofía comenzó a tararear de forma instintiva, una melodía antigua que su abuela le cantaba, la misma que ella entonó para Leo y Clara cuando eran apenas unos bebés, la que cantó una sola vez, hace una eternidad, para un niño que no tuvo la oportunidad de crecer. Duérmete, mi niño, duérmete ya, que si no lo haces el lobo vendrá. El bebé la observaba con una concentración total, como si ella fuera el espectáculo más fascinante del universo. Los monitores a su alrededor continuaban emitiendo sus pitidos rítmicos y suaves, pero Sofía ya no los oía. En ese instante, solo existían ella y aquella pequeña criatura, un momento suspendido fuera del tiempo y del dolor. ¿Qué demonios cree que está haciendo aquí? La voz la hizo girar tan bruscamente que casi perdió el equilibrio. En el umbral de la puerta se encontraba un hombre alto, de hombros anchos bajo una camisa blanca arrugada. Tenía el cabello oscuro y revuelto, y una mirada que parecía capaz de cortar el cristal. Su cuerpo entero vibraba con una rabia contenida. Yo escuché al bebé llorar. ¿Y decidió por su cuenta invadir la habitación de mi hijo? Ricardo Balbuena cruzó la estancia en 3 zancadas, interponiéndose entre Sofía y la cuna como una muralla humana. Su rostro estaba surcado por las marcas del insomnio, del sufrimiento y de la furia de un hombre que había perdido el control sobre todos los aspectos de su vida. Señor Balbuena. La señora Elena apareció corriendo, con el rostro pálido por la angustia. Señor, le pido 1000 disculpas, yo le advertí que no. ¿Quién es esta mujer? Es Sofía, la nueva empleada de limpieza. Señor, le juro que le di todas las indicaciones. Solo intentaba ayudar, dijo Sofía en voz baja, pero no desvió la mirada. Algo dentro de ella se negaba a doblegarse ante aquel hombre, sin importar cuán rico y poderoso fuera. El bebé estaba llorando, estaba solo. Él no estaba solo. La enfermera había salido apenas 2 minutos a buscar su medicación. Estaba solo, repitió Sofía con más firmeza, a pesar del miedo que sentía. Ricardo abrió la boca para replicar, pero en ese preciso instante un sonido lo interrumpió. Una risita suave, aguda, inconfundible. Los 3 se volvieron al unísono hacia la cuna. Mateo se estaba riendo. Sus manitas golpeaban el colchón, sus ojitos brillaban y una sonrisa enorme iluminaba su pálido rostro. Y su mirada estaba fija directamente en Sofía. Ricardo se quedó paralizado. La señora Elena se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Él no sonreía desde hace 3 semanas, susurró la ama de llaves. No, ¿desde qué? No terminó la frase, pero no era necesario. Desde que su madre murió, completó Sofía en su mente. Ricardo se aproximó a la cuna como si estuviera en un trance, observando a su hijo, luego a Sofía, y de nuevo a su hijo y a los monitores. Las cifras en las pantallas estaban cambiando, los latidos del corazón, antes erráticos, se estabilizaban en un ritmo más fuerte y constante. ¿Cómo lo hizo? La voz de él sonó ronca, despojada de la ira de hacía unos momentos. Yo no hice nada, respondió Sofía con sinceridad. Solo le canté. Cante de nuevo, ordenó él. Por primera vez, había un ruego en aquella mirada endurecida por el dolor. Por favor, cante otra vez. Sofía dudó. Miró a la señora Elena, quien asintió de manera casi imperceptible, y entonces se giró de nuevo hacia la cuna. Mateo la observaba con una intensidad que parecía imposible para un bebé tan pequeño. Y ella cantó. Su voz llenó la habitación, suave y un poco quebrada, cargada con años de amor y de pena. El bebé se relajó por completo, y sus párpados comenzaron a cerrarse lentamente, pesados por el sueño. En cuestión de minutos, dormía con una expresión de paz que no había tenido en mucho tiempo. Cuando Sofía dejó de cantar, el silencio que llenó la estancia era diferente. Ya no era un silencio pesado ni enfermo, sino uno lleno de una frágil esperanza. Ricardo la miraba como si la viera por primera vez. Señora Elena, dijo él sin apartar los ojos de Sofía, ¿puede la señora regresar mañana? No era realmente una pregunta. Sofía se sintió incapaz de articular palabra, con la extraña certeza de que algo inmenso e inexplicable acababa de comenzar. 5 días. 5 días que transformaron la rutina de Sofía y la atmósfera de aquella mansión de una manera que nadie podía explicar de forma racional. La primera mañana, Sofía llegó a las 7 en punto, con los nervios a flor de piel. Esperaba encontrar a Ricardo arrepentido, diciéndole que había sido un error y que ya no requería sus servicios. En su lugar, la señora Elena la recibió con una expresión que rozaba el alivio. Gracias a Dios que has venido. El niño no ha parado de llorar desde que se despertó. La enfermera ha intentado de todo.
Sofía fue directamente a la habitación. Mateo estaba rojo de tanto llorar, con el cuerpecito tenso y los monitores emitiendo alertas sonoras. Pero en el instante en que escuchó la voz de ella tarareando suavemente, se calmó como por arte de magia. La segunda mañana, Sofía trajo unas flores que había cortado del jardín de una vecina, unas margaritas sencillas, amarillas y blancas, y las puso en un jarrón junto a la ventana del cuarto del bebé. Por la tarde, trajo más flores para el salón. De repente, la casa volvió a tener color. La tercera mañana, la enfermera le pidió que la ayudara a bañar a Mateo. Las manos de Sofía, encallecidas por el trabajo duro, resultaron ser sorprendentemente gentiles con aquel cuerpo tan frágil. Le hablaba todo el tiempo, le contaba historias simples, le cantaba, y el bebé respondía, no con palabras, pero sí con sonrisas y con aquellos ojos que la seguían a cada rincón de la habitación. La cuarta mañana, el doctor Jiménez apareció para la revisión semanal. Sofía estaba en la cocina preparando un guiso, porque sentía que aquella casa necesitaba comida de verdad, no solo los platos insípidos que dejaba preparados el chef particular. Escuchó voces que venían de la habitación. Esto es muy inusual. La voz del médico sonaba perpleja. Los latidos cardíacos son mucho más estables. La arritmia ha disminuido considerablemente. Y está ganando peso. 200 gramos desde el lunes, respondió la enfermera. Y duerme mucho mejor. Ayer durmió 8 horas seguidas. ¿Has modificado alguna medication? Ninguna, pero hay una mujer que viene todos los días, la limpiadora. El niño reacciona muy bien a su presencia. Hubo un silencio. Luego, la limpiadora. Sofía se alejó de la puerta antes de que notaran que estaba allí, pero no sin antes oír al doctor Jiménez murmurar algo sobre conexión emocional y una respuesta psicosomática positiva. Eran palabras elegantes para describir algo que ella sentía en el pecho desde el primer día. Aquel bebé no era un extraño para ella. Era imposible, por supuesto, pero el corazón no entiende de imposibles. La quinta mañana, Ricardo la encontró en la cocina. Ella estaba de espaldas a la puerta, removiendo una olla. Sintió su presencia. Durante los últimos días, él había deambulado por la casa como un fantasma distante. Aparecía, observaba a su hijo durante unos minutos y luego desaparecía de nuevo en su despacho o salía a reuniones. Evitaba mirar directamente a Sofía, como si ella fuera un enigma que no sabía cómo resolver. «Buenos días». La voz de él sonó a sus espaldas, grave y cansada. Sofía se giró, secándose las manos en el delantal. «Buenos días, señor Balbuena. ¿Desea un café? Acabo de prepararlo». Él vaciló. Era evidente que no estaba acostumbrado a que la empleada de la limpieza le sirviera en su propia cocina. Pero entonces asintió y se sentó en una de las sillas de la mesa, aquella mesa inmensa en la que probablemente nadie comía desde hacía meses. Sofía le sirvió el café en una taza sencilla, no en una de las de porcelana de la vitrina, sino en una de las que usaban los empleados. Ricardo no protestó. Tomó un sorbo y cerró los ojos. «Buen café», murmuró. «Aprendí de mi abuela. Ella decía que el café debe tener alma». «Alma». Él repitió la palabra como si fuera un término extranjero. Tras un largo silencio, preguntó, «¿Usted tiene hijos?» Sofía se sentó frente a él, sosteniendo su propia taza. «Dus. Leo tiene 17 y Clara 15. El padre de ellos falleció hace 8 años. Un accidente laboral en una obra». Ricardo levantó la vista, y algo cruzó por su rostro. Comprensión, quizás, o el reconocimiento de que el dolor no discrimina por clase social. «Lo lamento mucho». «Gracias». Sofía tomó un sorbo. «Y yo lamento mucho lo de su esposa. La señora Elena me contó un poco». Él se tensó, y sus dedos apretaron la taza. «Isabel, se fue tan rápido que Johnny». La voz se le quebró. «Respiro hondo». Un cáncer muy agresivo. Desde el diagnóstico hasta el final pasaron 6 semanas. Mateo tenía 10 meses. Todavía la busca. Lo veo en su mirada. «Es muy pequeño, la olvidará», dijo Ricardo con amargura. «Quizás sea lo mejor, olvidar». Aunque la mentira le quemaba en la garganta. Los niños no olvidan. Solo aprenden a vivir con la ausencia. Ricardo miró hacia la ventana, donde la mañana de la capital estallaba en luz. Al menos no recordará a su madre cuando él. No pudo terminar la frase. No era necesario. «Él no va a morir», dijo Sofía, sorprendida de su propia certeza. Ricardo soltó una risa, pero fue un sonido amargo, sin rastro de humor. «Los médicos le dan 3 meses. 2, ahora. No hay un donante compatible, ningún tratamiento funciona».
He gastado fortunas, he traído a los mejores especialistas del mundo y todos dicen lo mismo. Es cuestión de tiempo. Los médicos no lo saben todo. ¿Y usted sí lo sabe? Había un desafío en su voz ahora, aquella rabia impotente regresando a la superficie. Usted, con toda su fe y sus canciones de cuna, ¿cree que va a salvar a mi hijo cuando la ciencia entera dice que es imposible? Sofía lo enfrentó sin desviar la mirada. Yo sé lo que es imposible, señor Balbuena. Imposible fue criar a 2 hijos sola con el sueldo de una limpiadora. Imposible fue no rendirme cuando todo mi ser me gritaba que abandonara. Imposible fue despertarme cada mañana después de que mi hijo murió en mis brazos y encontrar una razón para seguir viviendo. El silencio que se instaló entre ellos era denso, cargado de significado. Usted perdió un hijo, dijo Ricardo. No era una pregunta. Hace 20 años. Era un bebé, tenía un problema en el corazón. Cada palabra le dolía, pero las forzó a salir. Tenía 3 meses. No teníamos dinero para un tratamiento privado. El hospital público hizo lo que pudo, pero no fue suficiente. Murió una noche de martes, mientras yo lo sostenía y le cantaba la misma canción que ahora le canto a su hijo. Las manos de Ricardo temblaban alrededor de la taza. ¿Por qué está usted aquí?, preguntó con voz ronca. ¿Por qué le importa tanto Mateo? Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. Porque cuando lo miro a él, veo a mi angelito. Veo la oportunidad de salvar a un niño de la forma en que no pude salvar al mío. Se giró para mirarlo. Y porque siento aquí dentro, dijo, presionando una mano contra su pecho, que él me necesita. No sé explicarlo de otra manera. Ricardo la observó durante un largo momento. Entonces, hizo algo que lo sorprendió a ambos. Extendió la mano. Ricardo Balbuena. Sofía miró la mano extendida, grande pero temblando ligeramente. La estrechó con firmeza. Sofía Robles. Y allí, en la soleada cocina de aquella mansión, mientras el café se enfriaba en las tazas y el guiso hervía a fuego lento, 2 extraños sellaron un pacto silencioso: salvar a aquel niño, costara lo que costara. Ninguno de los dos imaginaba aún el precio de ese juramento, ni los secretos que estaban a punto de desenterrar. Desde el piso de arriba, proveniente de la habitación donde Mateo jugaba con la enfermera, llegó el sonido de una carcajada infantil, la primera risa genuina que se escuchaba en esa casa en meses. Y en el umbral de la cocina, oculta en las sombras donde no podían verla, Sandra observaba la escena con ojos fríos y calculadores. La lluvia comenzó a caer una tarde de jueves, densa y gris, convirtiendo la ciudad en manchas de color a través de los ventanales de la mansión. Sofía estaba sola en la segunda planta. La señora Elena había ido al mercado, la enfermera le daba la merienda a Mateo, y Ricardo estaba encerrado en una reunión en su despacho. Debería estar limpiando el pasillo, pero había una puerta que llevaba días llamando su atención: la habitación de Isabel. Nadie entraba allí. La señora Elena le había comentado una vez en voz baja que el señor Balbuena no permitía que nadie tocara nada. Las pertenencias de su difunta esposa permanecían exactamente como ella las había dejado. La ropa en el armario, los libros en la mesita de noche, su perfume en el tocador. Sofía no tenía intención de husmear, pero la puerta estaba entreabierta, lo cual era extraño. Y a través de la rendija se escapaba un olor a encierro, a abandono. Una casa necesita respirar, pensó. El duelo no era excusa para dejar que las cosas se estropearan. Empujó la puerta con suavidad. La habitación era sorprendentemente sencilla para una mansión de ese calibre. Una cama enorme con sábanas de lino blanco, un tocador antiguo de madera oscura, estanterías repletas de libros y cuadros de paisajes marinos. Era el cuarto de alguien que amaba la paz, el silencio y la belleza discreta. Sofía abrió la ventana para que entrara aire fresco, pasó un paño por las superficies y quitó el polvo de los portarretratos. Había fotos por todas partes. Isabel y Ricardo el día de su boda, Isabel embarazada con las manos sobre el vientre, Isabel sosteniendo a un Mateo recién nacido, con los ojos brillantes de amor. Era una mujer hermosa, pensó Sofía. Pero más que eso, parecía una mujer feliz. Hasta que dejó de serlo. Fue al agacharse para recoger el paño, que se le había caído cerca de una estantería, cuando se fijó en una pila de libros en el suelo, apoyados contra la pared, como si alguien los hubiera sacado y se hubiera olvidado de volver a colocarlos. Fue a guardarlos. El libro de encima era pesado, una biografía de Frida Kahlo. Al levantarlo, algo se deslizó por detrás de la pila y cayó al suelo con un golpe sordo. Era una carpeta marrón, vieja, atada con un cordel. Sofía se quedó mirándola como si fuera una serpiente a punto de atacar. No debía tocarla, no era asunto suyo.
pero sus manos ya estaban desatando el cordel, abriendo la carpeta. Sus ojos recorrieron los documentos que había dentro. Eran papeles médicos, resultados de análisis, formularios de una clínica de reproducción asistida llamada Génesis. Paciente, Ricardo Valbuena. Tratamiento, fecundación in vitro. Sofía frunció el ceño. No había nada de extraño en eso. Pero entonces vio otro documento debajo, con el mismo membrete, de la misma clínica, solo que el nombre era diferente. Paciente, Silvia Paredes. Y la fecha era de cuando Isabel ya estaba embarazada de Mateo. El corazón de Sofía se aceleró. Hojeó más papeles, consentimientos informados, contratos, cláusulas de confidencialidad y en el fondo de la carpeta, una fotografía. Una mujer rubia, atractiva, de ojos claros, posando junto a Sandra. ¿Por qué Ricardo tendría documentos de fertilización con otra mujer? ¿Por qué estaban escondidos en la habitación de Isabel? ¿Y por qué Sandra aparecía en una foto con esa tal Silvia? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Sofía se giró tan rápido que la carpeta se le cayó de las manos, y los papeles se esparcieron por el suelo. En la puerta, con el rostro desfigurado por la furia, estaba Sandra. La cuñada de Ricardo cruzó la habitación con pasos furiosos, sus tacones hundiéndose en la alfombra. Era una mujer imponente, alta, delgada, siempre vestida con una elegancia afilada. Pero en ese momento, había algo peligroso en su mirada. Te advertí que no tocaras nada. Solo estaba limpiando y los libros se cayeron. Mentirosa. Sandra se agachó, recogiendo los papeles con movimientos bruscos. Estaba husmeando, entrometida de poca monta. Sabía que la gente como tú no es de fiar. Sofía sintió que la sangre le hervía. ¿Gente como yo? Usted ni siquiera me conoce. Sé perfectamente quién eres. Sandra se irguió, apretando la carpeta contra su pecho. Otra aprovechada más, intentando acercarse a un hombre rico y vulnerable. ¿Crees que no me doy cuenta? La forma en que lo miras, cómo te has metido en todo esto. Yo no estoy intentando nada. Solo he venido a trabajar. A trabajar. Sandra soltó una risa cruel. Te has colado en la vida de esta familia. Te has ganado a mi cuñado con tus historias de pobre víctima y tus canciones ridículas. Pero yo puedo ver a través de ti, Sofía. Sé muy bien lo que buscas. Usted no sabe nada de mí. Sé que no perteneces a este lugar. Sandra se acercó, su voz descendiendo a un susurro venenoso. Y si me entero de que has comentado una sola palabra sobre lo que has visto en estos papeles, me encargaré personalmente de que te arrepientas. De que nunca vuelvas a conseguir empleo en ningún rincón de esta ciudad. ¿Has entendido? Sofía contuvo con todas sus fuerzas la rabia que le quemaba la garganta. No podía permitirse perder ese trabajo, no podía perder el acceso a Mateo. Un instinto profundo, algo mucho más grande que su orgullo o su ira, le gritaba que debía quedarse, que su presencia en esa casa era crucial. Entendido, dijo con la mandíbula apretada. Perfecto, ahora lárgate de mi vista. Sofía salió de la habitación sintiendo que las piernas le temblaban. Bajó la majestuosa escalera sin atreverse a mirar atrás. Solo al llegar a la seguridad de la cocina, al apoyarse en el fregadero con las manos temblorosas, se permitió que las lágrimas brotaran. No eran lágrimas de tristeza, sino de una furia impotente y de un miedo profundo, porque aquellos documentos significaban algo de vital importancia que Sandra estaba desesperada por mantener oculto. Esa noche, Sofía no logró conciliar el sueño. Tumbada sobre el delgado colchón en la pequeña habitación que compartía con Clara, no hacía más que mirar el techo oscuro mientras su mente daba vueltas y vueltas sin descanso. Silvia Paredes. Fecundation in vitro. Sandra escondiendo frenéticamente los papeles. Las piezas del rompecabezas flotaban en su cabeza, negándose a encajar. «Mamá». Clara se movió en la cama de al lado. «¿Está bien?» «Sí, mi vida, solo estoy pensando. Es por el bebé, ¿verdad?» Sofía giró la cabeza en la penumbra. Clara la observaba, sus ojos jóvenes brillando con la luz de la luna que se filtraba por la ventana. «¿Cómo lo sabes? Hablas de él en sueños. Dice su nombre, Mateo». Clara se incorporó, abrazándose las rodillas. «Te estás apegando demasiado, mamá. Y eso me da miedo». «¿Miedo de qué?» «De que te hagan daño otra vez. Como cuando Angelito». Sofía se sentó también, buscando la mano de su hija en la oscuridad. «Sé que suena a locura, pero en esa casa están pasando cosas muy extrañas, mi amor. Hay secretos. Y siento aquí dentro», dijo presionando la mano contra su corazón, «que yo formo parte de todo esto de alguna manera. Que Mateo, que él me necesita».
Todos los bebés necesitan a su mamá, pero él no es tu hijo. Las palabras quedaron flotando en el aire, una verdad tan simple como dolorosa. Clara tenía razón. Mateo no era su hijo. Era el hijo de un hombre millonario que le pagaba un sueldo, un bebé al que ella cuidaba porque, inexplicablemente, tenía el don de calmarlo. Pero entonces, ¿por qué su corazón se empeñaba en gritarle lo contrario? A la mañana siguiente, Sofía despertó con una resolución inquebrantable. Tenía que descubrir quién era Silvia Paredes. Debía entender el significado de aquellos documentos. No lo hacía por simple curiosidad, sino por una convicción profunda, casi mística, de que la respuesta estaba conectada con Mateo, con ese vínculo imposible que los unía y con la razón por la que ella era la única persona capaz de traerle paz. Mientras viajaba en el autobús hacia la mansión, Sofía pensó en la señora Elvira, una enfermera jubilada que había asistido en el nacimiento de Mateo y a la que a veces visitaba. Si había secretos enterrados en esa familia, quizás ella supiera algo. Era un movimiento arriesgado. Sandra ya sospechaba de ella. Si Ricardo se enteraba, podría despedirla en el acto. Pero Sofía había aprendido por las malas que algunas verdades son demasiado grandes para permanecer ocultas, y que a veces, lo único más peligroso que descubrirlas es dejarlas en la oscuridad. Cuando llegó a la mansión esa mañana, la lluvia había cesado. El cielo estaba de un azul limpio y brillante, pero dentro de Sofía, la tormenta apenas estaba comenzando. El grito desgarró el silencio de la mansión a las 3 de la madrugada de un martes. Sofía, en su casa, dormía un sueño inquieto, poblado por bebés que lloraban, documentos ocultos y secretos que no lograba descifrar. Cuando su teléfono vibró en la mesita de noche, contestó con el corazón ya desbocado. Sofía. Era la señora Elena, con la voz rota por el pánico. ¿Qué sucede? Es Mateo. Ha tenido una crisis. Se lo están llevando al hospital ahora mismo. Sofía no necesitó más explicaciones. Se vistió con lo primero que encontró, despertó a Leo solo para decirle que tenía que salir y corrió hacia la parada de autobús más cercana. Pero a esa hora no había transporte público. No tenía dinero para un taxi que la llevara hasta el exclusivo sector Esmeralda o hasta el Hospital Central. Así que corrió. Fue una caminata de 40 minutos a un ritmo frenético, casi una carrera por las calles desiertas y silenciosas de la capital en la madrugada. Le dolían los pies y el pecho le ardía, pero no se detuvo, no podía detenerse. Cuando por fin llegó al Hospital Central, el sol comenzaba a despuntar en el horizonte. La sala de emergencias estaba sumida en esa calma artificial de las madrugadas hospitalarias, rota solo por el pitido distante de los monitores y las voces apagadas de los médicos. Sofía preguntó en recepción, explicó quién era y tuvo que insistir, casi suplicar, diciendo que era parte de la familia, hasta que una enfermera finalmente la guió hasta la 4ª planta, a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. La puerta de cristal se abrió con un susurro neumático. Al otro lado, en el pasillo, Ricardo estaba apoyado contra la pared, con la camisa arrugada y el rostro de un color grisáceo, una mezcla de agotamiento y puro terror. Cuando vio a Sofía, algo en su expresión se resquebrajó. «Viniste», dijo, en un tono donde el alivio y la desesperación se entrelazaban. «¿Cómo está?» Ricardo se pasó las manos por el cabello, un gesto de impotencia total. Su corazón falló durante la noche. Lograron reanimarlo, pero el doctor Jiménez dijo que... La voz se le quebró. Tomó una bocanada de aire, forzándose a pronunciar las palabras. Dijo que no le quedan más de 2 semanas. Cuidaos menos. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No. No, él va a estar bien. Tiene que estarlo. No va a estar bien. Ricardo explotó, y su voz resonó en el pasillo vacío. Nada está bien. He gastado millones. He traído a los mejores especialistas del mundo y mi hijo se está muriendo, y no puedo hacer absolutamente nada. Se dejó caer contra la pared, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, un hombre poderoso reducido a escombros. Sofía se arrodilló a su lado instintivamente, tomando sus manos entre las suyas. Respira, Ricardo, solo respira. No puedo perder a nadie más, susurró él con la voz rota. Primero fue Isabel, ahora no puedo, Sofía, no puedo soportarlo. Fue la primera vez que la llamó por su nombre. La primera vez que ella vio lágrimas en sus ojos. No vas a perderlo, dijo ella, con una convicción que emanaba de un lugar muy profundo de su ser. No voy a permitirlo. Él levantó la mirada, sus ojos enrojecidos y devastados. ¿Cómo? ¿Cómo vas a impedirlo? Sofía no tenía una respuesta.
pero en ese momento, el doctor Jiménez apareció en el pasillo con una expresión sombría. Ambos se pusieron de pie de un salto. Se ha estabilizado. Pero necesito hablar con el señor Balbuena. Es urgente. Siguieron al médico hasta una pequeña y estéril sala de reuniones. El doctor Jiménez, un hombre de unos 50 años con gafas de montura fina, se sentó con pesadez. Ricardo, hemos llegado al límite. El corazón de Mateo está fallando a un ritmo mucho más rápido de lo que habíamos previsto. Sin una intervención, le quedan días, no semanas. ¿Qué intervención? Dijo que no había donantes. No hay donantes compatibles en las listas nacionales ni internacionales, eso sigue siendo cierto. El médico hizo una pausa. Pero existe un tratamiento experimental. Se basa en la regeneración celular utilizando células madre de un donante con una altísima compatibilidad genética. Es muy arriesgado. La tasa de éxito es de apenas un 40%. Pero es la única oportunidad que tiene. Entonces, háganlo. Ricardo golpeó la mesa con la mano. Hagan lo que sea necesario. No es tan simple. Necesitamos un donante con una compatibilidad extremadamente rara. La probabilidad de encontrar a alguien así, sin un lazo familiar directo, es de 1 entre millones. Ricardo se hundió en la silla, la última chispa de esperanza extinguiéndose en sus ojos. Entonces, no hay nada que hacer. Yo quiero hacerme la prueba, dijo Sofía de repente. Los dos hombres se giraron para mirarla, como si hubieran olvidado que estaba allí. Sofía, usted no lo entiende, comenzó a decir el doctor Jiménez. La compatibilidad tiene que ser. Lo entiendo. Quiero hacerme la prueba de todas formas. No sea ridícula, dijo Ricardo, pero había una extraña nota en su voz, casi como si fuera miedo. La posibilidad de que usted sea compatible es prácticamente nula. ¿Y si no lo fuera? Lo desafió Sofía. ¿Y si resultara que sí? ¿Van a dejar que ese bebé muera sin siquiera intentarlo? El silencio que siguió fue denso, cargado de imposibilidades. El doctor Jiménez se quitó las gafas, limpiándolas lentamente con un pañuelo. Puedo solicitar el análisis. Pero Sofía, incluso si, y es un sí gigantesco, usted fuera compatible, el procedimiento es extremadamente arriesgado para el donante. Podría dejarla con secuelas permanentes. Podría matarme, completó ella. Sí, lo sé. No me importa. ¿Cómo que no le importa? Ricardo se puso de pie. Usted tiene 2 hijos en casa. Y usted tiene un hijo muriéndose en una UCI. Sofía también se levantó, encarándolo. Yo ya perdí un bebé, Ricardo. Perdí a mi angelito porque no teníamos dinero, porque no había tratamientos, porque no había nada que hacer más que verlo apagarse en mis brazos. Si puedo salvar a Mateo, si existe una mínima posibilidad, voy a intentarlo, aunque me cueste la vida. Ricardo la miraba como si estuviera viendo a un fantasma, o a un ángel, o a algo intermedio. ¿Por qué? Murmuró. ¿Por qué harías algo así por él? ¿Por nosotros? Sofía sostuvo su mirada, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Porque cuando miro a Mateo, veo a mi hijo. Veo la oportunidad de que esta vez sea diferente, de no quedarme de brazos cruzados mientras alguien a quien amo se muere. ¿Y por qué? La voz le falló. Porque siento que él también es mío. Sé que no tiene ningún sentido, pero es así como lo siento. El doctor Jiménez los observaba, procesando aquella confesión imposible. Voy a solicitar el análisis, dijo finalmente. Pero no se hagan ilusiones. La probabilidad es astronómicamente baja. Durante los 3 días siguientes, mientras esperaban los resultados, Sofía no se movió del hospital. Ricardo tampoco. Se turnaban en la habitación donde Mateo luchaba por su vida, conectado a máquinas que hacían el trabajo que su pequeño corazón ya no podía hacer. El bebé estaba pálido, con los labios azulados y los ojos cerrados la mayor parte del tiempo. Pero cuando Sofía le cantaba, los abría. Cuando le sostenía la manita, los monitores se estabilizaban ligeramente. Es como si te reconociera, murmuró Ricardo durante una de esas largas vigilias de madrugada, sentados uno al lado del otro, observando al niño dormir. Como si se conocieran de antes. Sofía no respondió, pero pensó, ¿y si de verdad nos conocemos? En la mañana del tercer día, el doctor Jiménez entró en la habitación con una expresión que ninguno de los dos supo descifrar. Llegaron los resultados, dijo, sosteniendo un sobre marrón. Ricardo se puso de pie. Sofía se quedó paralizada en la silla, con el corazón martilleándole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. ¿Y bien? Preguntó Ricardo con voz áspera. El doctor Morales abrió el sobre lentamente, sacó el papel, lo leyó,
Lo releyó, y luego miró a Sofía con una expresión de absoluta perplejidad. Esto es imposible. ¿Qué dice? La compatibilidad es del 99,8%. El médico miró a Sofía como si fuera una anomalía científica. Sofía, ¿está completamente segura de que no existe ningún parentesco entre ustedes, ningún lazo familiar? Estoy segura, dijo Sofía, pero su voz sonó lejana, incluso para ella misma. Un 99,8%. Prácticamente solo los padres e hijos biológicos alcanzan una compatibilidad así. ¿Cómo es eso posible?, susurró Ricardo. No lo sé, admitió el doctor. Pero lo es. Ella puede salvar a su hijo, Ricardo, si acepta someterse al procedimiento. Todos los ojos se volvieron hacia Sofía. Ella miró a Mateo, tan pequeño, tan frágil, luchando por cada aliento. Pensó en Leo y Clara en casa. Pensó en Angelito, el hijo que había perdido. Pensó en todas las decisiones que la habían llevado a ese preciso momento, en esa habitación de hospital, ante esa elección imposible. ¿Cuándo podemos hacerlo?, preguntó. Y así, sin darse cuenta, Sofía selló su destino y comenzó a desenterrar una verdad que lo cambiaría absolutamente todo. En una silla de plástico rígido. Le quedaban 8 horas por delante. 8 horas para saber si aquella mujer extraordinaria, esa limpiadora que había irrumpido en su existencia apenas unas semanas atrás para ponerla completamente de cabeza, lograría sobrevivir. 8 horas para averiguar si su hijo tendría una segunda oportunidad en la vida. Hundió el rostro entre sus manos temblorosas y, por primera vez desde el funeral de Isabel, se encontró rezando. No estaba seguro de creer en un Dios, ni tenía certeza sobre la existencia de los milagros. Pero en ese preciso instante, casi de rodillas en una sala de espera estéril, mientras 2 de las personas que más amaba luchaban por sus vidas en quirófanos separados, él creyó. Creyó en Sofía, en su valentía, en su amor inexplicable por un niño que no era suyo. ¿O acaso sí lo era? La pregunta lo había estado atormentando desde que vio los resultados de la prueba de compatibilidad, ese 99,8% que desafiaba toda lógica. Aquello no era normal, no tenía una explicación natural. Pero en ese momento existían cosas mucho más importantes que encontrar respuestas, como asegurarse de que Sofía y Mateo salieran con vida. Las horas se arrastraron con la lentitud de la lava enfriándose. Cada minuto se sentía como una eternidad. Ricardo caminaba de un lado a otro de la sala de espera como un animal enjaulado. La señora Elena llegó, trayéndole un café que él ni siquiera probó. Sandra también hizo acto de presencia, con su mirada calculadora y una batería de preguntas que él decidió ignorar. 6 horas, 7, 8. Cuando la puerta del quirófano finalmente se abrió y el doctor Jiménez apareció, todavía enfundado en su ropa quirúrgica manchada, Ricardo fue incapaz de moverse. Estaba paralizado por el miedo. El médico se quitó la mascarilla con lentitud. Su rostro reflejaba un agotamiento extremo, pero estaba sonriendo. «Funcionó», dijo. Y su voz resonó en la sala como el tañido de una campana. «Los 2 están estables. El procedimiento ha sido un éxito». Ricardo no recordaba haberse echado a correr, solo era consciente de que de repente estaba abrazando al médico, sollozando sin control, liberando por fin todo el miedo y la tensión de las últimas horas, de las últimas semanas. «Están vivos», susurró una y otra vez. «Están vivos». «Lo están». El doctor Jiménez lo apartó con delicadeza. «Sofía se encuentra en la sala de recuperación. Mateo está en la UCI pediátrica. Ambos necesitan descanso absoluto, pero las primeras horas son cruciales. Si no surge ninguna complicación en las próximas 48 horas, podremos decir que lo peor ya ha pasado». Ricardo sentía un impulso irrefrenable de correr a verlos a los 2. Quería darle las gracias a Sofía, abrazar a su hijo, confirmar con sus propios ojos que todo era real, pero las piernas le fallaron. Se dejó caer de nuevo en la silla, con la cabeza entre las manos, llorando como no lo había hecho desde que era un niño. La señora Elena se acercó, posando una mano amable sobre su hombro. «Son lágrimas de alegría, señor Balbuena». Él levantó el rostro, sonriendo a través del llanto. «Son lágrimas de gratitud, Elena». Aquella mujer, ella ha hecho lo imposible. Al otro lado de esas paredes, en una tranquila sala de recuperación, Sofía abría los ojos lentamente. Le dolía todo el cuerpo, pero estaba viva. Y en algún lugar de ese mismo hospital, Mateo también estaba vivo, respirando, luchando junto a ella. Juntos habían desafiado a la muerte y habían vencido. 5 días después de la cirugía, Sofía despertó en una habitación privada de hospital que se parecía más a la suite de un hotel de 5 estrellas.
Había flores cubriendo cada superficie disponible y tarjetas deseándole una pronta recuperación, enviadas por personas que ni siquiera conocía, apiladas en la mesita de noche. Leo y Clara dormían en sendas butacas junto a su cama. Sus hijos prácticamente se habían mudado al hospital, negándose a dejarla sola. Ricardo lo había pagado todo: la habitación, las comidas, incluso ropa nueva para ellos. Sofía intentó incorporarse y emitió un gemido. Todavía le dolía todo, pero era un dolor diferente, un dolor de sanación, no de ruptura. «Mamá». Clara se despertó al instante y corrió a su lado. Ya despertaste. ¿Cómo te sientes? «Viva». Sofía sonrió doublemente. ¿Y Mateo? Mejorando cada día. La voz provino de la puerta. Ricardo estaba allí, sosteniendo 2 tazas de café. Parecía menos un cadáver andante que en los últimos días. El doctor Jiménez dice que es un milagro. Su corazón está respondiendo al tratamiento mucho mejor de lo que nadie se atrevía a esperar. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿Puedo verlo? Mañana. Si te sientes con fuerzas. Él pregunta por ti, o al menos eso creo. Se queda mirando hacia la puerta, como si te estuviera buscando. Una sombra, una duda, cruzó por el rostro de Ricardo. ¿Pasa algo malo?, preguntó Sofía. No, es solo que tenemos que hablar. Pero no ahora. Ahora tienes que descansar. Sin embargo, Sofía ya lo conocía lo suficiente como para saber que algo la estaba inquietando. Al día siguiente, los médicos finalmente le permitieron ir hasta la UCI pediátrica en una silla de ruedas. Cuando entró en la habitación de Mateo, el corazón casi se le detuvo. El bebé estaba sentado en la cuna, jugando con un peluche. Todavía estaba pálido y conectado a algunos monitores, pero estaba vivo, tan increíblemente vivo que sus ojitos brillaron en cuanto la vio. «Sofía», gritó él, o algo que sonó muy parecido, extendiendo sus bracitos hacia ella. Sofía comenzó a llorar antes siquiera de llegar a su lado. La enfermera la ayudó a tomar al bebé en brazos, y cuando aquel cuerpecito cálido se acurrucó contra el suyo, algo dentro de Sofía sanó, algo mucho más profundo de lo que cualquier cirugía podría haber alcanzado. «Hola, mi amor», susurró, besándole la frente. «Te has puesto fuerte. Te has puesto tan fuerte». Mateo le agarró el pelo con sus manitas, escondiendo el rostro en su cuello, respirando profundamente, como si quisiera memorizar su olor. Ricardo observaba la escena desde la puerta, y en su rostro había una expresión demasiado compleja para poder descifrarla. Durante los días siguientes, Sofía se recuperó a una velocidad asombrosa. Demasiado rápido, decían los médicos. Era como si la certeza de que Mateo estaba bien le infundiera una fuerza sobrenatural. Pero había algo extraño en el ambiente. Ricardo se mostraba distante, pensativo. Pasaba horas en el despacho del hospital, haciendo llamadas, reuniéndose con gente. Cuando Sofía le preguntaba, él respondía que eran asuntos de negocios, pero ella sabía que era mentira. Fue una tarde de jueves, mientras Sofía mecía a Mateo para dormirlo, cuando la verdad llegó y, literalmente, llamó a su puerta. La enfermera fue a abrir y regresó con una expresión de confusión. «Hay una mujer aquí fuera. Dice que necesita hablar con la señora Sofía con urgencia». «¿Quién es?» «Dice que se llama Silvia Paredes». El mundo se detuvo. Sofía le entregó a Mateo a la enfermera con sumo cuidado, con el corazón desbocado. Aquel nombre, el nombre de los documentos, el nombre que Sandra había intentado ocultar. Salió de la habitación sintiéndose débil, apoyándose en la pared para no caerse. En el pasillo, una mujer la esperaba. Silvia Paredes debía de tener unos 40 años, pero aparentaba 60. Estaba extremadamente delgada, con la piel pálida y los ojos hundidos. Estaba enferma, muy enferma. Un pañuelo le cubría la cabeza, donde debería haber cabello. «¿Sofía?» Su voz era débil, ronca. «Sí. ¿Quién es usted?» «¿Podemos hablar en privado?» Fueron hasta una sala de espera vacía. Silvia se sentó despacio, como si cada movimiento le costara una energía preciosa. Cuando habló, las palabras brotaron como un torrente, como si necesitara expulsarlas antes de que fuera demasiado tarde. «Me estoy muriendo. Tengo un cáncer terminal. Me quedan 3 meses, quizás menos. Y antes de morir, necesito arreglar lo que hice». «No entiendo». «Viste los documentos, ¿verdad? En la habitación de Isabel. Los papeles de la clínica de fertilización». Sofía se quedó helada. «Los vi, pero no entendí lo que significaban». «Significan». Silvia respiró hondo. «Que yo hice algo terrible hace 20 años, algo que Sandra me obligó a hacer. Y solo ahora,
Al ver en las noticias el milagro del bebé salvado por la limpiadora, he comprendido la magnitud de mi error. ¿Qué error?, susurró Sofía, aunque una parte de ella ya lo sabía, ya lo sentía. Silvia sacó un sobre de su bolso, con las manos temblorosas, y se lo tendió a Sofía. Yo era la secretaria de Ricardo hace mucho tiempo. Sandra siempre estuvo obsesionada con controlar la herencia de la familia. Cuando Isabel se quedó embarazada, Sandra ideó un plan. Quería garantizar que el linaje de los Balbuena continuara bajo su control. Así que me ofreció dinero, mucho dinero, para que participara en una trama en la clínica de fertilización. Sofía tomó el sobre, pero fue incapaz de abrirlo. Le temblaban demasiado las manos. ¿Qué trama? Un intercambio de embriones, una manipulación de documentos. Yo me sometí a una fecundación in vitro. Mi embrión. Serían utilizados para asegurar que Sandra tuviera el control genético sobre el heredero. Pero algo salió mal. Las lágrimas rodaban por el pálido rostro de Silvia. Hubo una confusión en la clínica, y luego en el hospital. Mi bebé, el bebé que yo di a luz, murió a las pocas horas de nacer. Por complicaciones. Pero otro bebé sobrevivió. No, susurró Sofía, sintiendo que la habitación daba vueltas. El bebé que sobrevivió fue registrado como hijo de Ricardo e Isabel, pero no lo era, o al menos no era hijo de ambos. Había habido un intercambio, una confusión. Y Sandra, ella lo sabía. Enterró la verdad, pagó a gente para que guardara silencio, destruyó los registros. Sofía abrió el sobre. Dentro había documentos, antiguos análisis de ADN, registros hospitalarios, historiales clínicos y la foto de un bebé en la maternidad con una pulsera de identificación. El bebé de la foto, susurró Silvia, era mi hijo, el que murió. Pero el bebé que se fue a casa con Ricardo, ese bebé fue intercambiado en medio de la confusión. Y yo he pasado 20 años creyendo que mi hijo estaba muerto, cuando en realidad. Sofía se puso en pie, la habitación girando a su alrededor. No, no quiero oír más. Tienes que oírlo. Silvia también se levantó, tambaleándose. Porque he hecho más pruebas. He buscado registros. Y he descubierto la verdad. Mateo, el bebé que tú salvaste, él no es el hijo biológico de Ricardo e Isabel. Entonces, ¿de quién es? Silvia sujetó a Sofía por los hombros, obligándola a mirarla a los ojos. Tuyo, Sofía. Él es tu hijo. Tu hijo biológico. El bebé que creíste que había muerto hace 20 años. Él no murió. Fue intercambiado y creció en la mansión de los Balbuena mientras tú llorabas a un fantasma. El mundo explotó en un silencio blanco. Sofía no recordaba haberse caído, solo era consciente de estar en el suelo, de oír a Silvia gritar pidiendo ayuda, de voces que corrían, de manos que la sujetaban y de una única verdad que resonaba en su mente como una campana. Mateo es mi hijo. Siempre lo fue. Siempre ha sido mi hijo. Cuando volvió en sí, estaba en una cama. Ricardo estaba a su lado, sosteniéndole la mano, con el rostro pálido. Ya lo sabías, dijo ella. No era una pregunta. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sospeché cuando vi la compatibilidad genética. Contraté a unos investigadores. Encontraron a Silvia. Ella lo confesó todo. Yo iba a contártelo. Solo estaba intentando encontrar la manera correcta. La manera correcta de decirte que el bebé que he criado como si fuera mío, no es mi hijo. La voz se le quebró. La manera correcta de decirte que el hijo por el que has llorado durante 20 años está vivo, pero que he sido yo quien lo ha tenido en brazos todo este tiempo. Mientras tú no lo sabías. Sofía se incorporó despacio, todavía mareada. Mateo es tu hijo biológicamente, genéticamente, de todas las formas que importan. Los análisis lo confirman. Tú eres su madre, Sofía. Siempre lo has sido. Ella se cubrió el rostro con las manos, y su cuerpo entero se estremeció. 20 años. 20 años llorando por un hijo que estaba vivo. 20 años en los que él creció sin ella, enfermo, necesitándola, y ella sin saberlo. Quiero verlo, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. Ahora. Ricardo la ayudó a levantarse, a caminar hasta la habitación. Mateo estaba despierto, jugando en su cuna. Cuando vio a Sofía, sonrió con esa sonrisa que iluminaba el mundo. Y Sofía lo miró de verdad. Y lo vio. Vio sus propios ojos. Vio la forma del rostro de su difunto marido. Vio la sonrisa de Leo. Vio todo lo que no se había permitido ver antes porque le parecía imposible. Tomó al bebé en brazos y se derrumbó, abrazándolo con fuerza, llorando 20 años de duelo y de alegría, de pérdida y de reencuentro. Mi hijo, susurró. Mi bebé.
Siempre fuiste mi bebé. Y Mateo, que no entendía las palabras pero lo entendía todo, se acurrucó contra ella y balbuceó: mamá. Por fin. Por fin, mamá. La noticia explotó como una bomba. Bebé millonario salvado por su propia madre biológica. Limpiadora descubre a su hijo perdido después de 20 años. Los periódicos, la televisión, Internet, todos querían la historia. Había cámaras acampadas a la puerta del hospital. Los reporteros gritaban preguntas. El país entero estaba obsesionado con el increíble caso de la mujer pobre que había salvado al bebé rico, solo para descubrir que siempre había sido suyo. Pero dentro del hospital, lejos de los focos, estaban ocurriendo cosas mucho más importantes. Ricardo contrató a los mejores abogados del país, no para luchar contra Sofía, sino para luchar a su lado contra Sandra. La investigación lo sacó todo a la luz: documentos alterados en la clínica de fertilización, sobornos a funcionarios del hospital, registros destruidos, un rastro de 20 años de mentiras cuidadosamente construidas que conducían a una única persona, Sandra. Su objetivo siempre había sido el control, el poder, la herencia. Con Isabel frágil tras un embarazo complicado, Sandra había visto su oportunidad. Si lograba manipular el linaje genético de la familia, tendría una influencia eterna. El plan era complejo, involucraba a Silvia y embriones de un donante controlado. Pero en la confusión de la maternidad, los bebés fueron intercambiados. El hijo que debía consolidar el poder de Sandra murió. Y el bebé que sobrevivió, el hijo biológico de Sofía, fue registrado como Mateo Balbuena. Sandra había pasado 20 años ocultando su error, enterrando pruebas, y lo habría seguido haciendo si Sofía no hubiera aparecido. La vista judicial se celebró 2 semanas después de la revelación. La sala del tribunal estaba abarrotada. Curiosos, simpatizantes de Sofía, pero ella apenas notaba su presencia. Tenía los ojos fijos en la mujer sentada al otro lado de la sala, Sandra. Antes siempre tan elegante y controlada, ahora parecía más pequeña, derrotada. Sus abogados intentaron argumentar que no había pruebas suficientes, que todo era circunstancial, pero Silvia Paredes, a la que le quedaban apenas unas semanas de vida, había prestado un testimonio devastador. Los documentos eran irrefutables, los análisis de ADN, definitivos. Sandra Silva, dijo el juez, con una voz que resonó en el tribunal. Se la declara culpable de fraude, falsificación de documentos, manipulación de registros hospitalarios y conspiración. Dada la gravedad de los crímenes y el sufrimiento causado, la sentencia es de 8 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 3 años. Sandra no lloró, no gritó. Simplemente se quedó sentada, petrificada, mientras los agentes se acercaban. Pero cuando pasó junto a Ricardo a la salida, ya esposada, finalmente habló. Lo hice todo por la familia, por nuestra herencia, por ti. Ricardo la miró con una mezcla de lástima y repulsión. Has destrozado vidas, has separado a una madre de su hijo. Has condenado a un niño a crecer sin la persona que más lo necesitaba. Y todo por dinero y poder. Sacudió la cabeza. Ya no eres mi familia. Fue la última vez que se hablaron. En los días siguientes, mientras el caso se desarrollaba en los tribunales y en los medios, Ricardo tomó decisiones que conmocionaron al mundo de los negocios. Primero, renunció formalmente a la custodia exclusiva de Mateo en un conmovedor documento legal, reconociendo a Sofía Robles como la madre biológica y legítima y transfiriéndole todos los derechos parentales. Segundo, vendió la mansión del sector Esmeralda. Aquella casa, llena de fantasmas y recuerdos dolorosos, ya no servía para nada. El dinero se dividió. La mitad para una fundación en nombre de Isabel, dedicada a ayudar a familias sin recursos con niños enfermos. La otra mitad se depositó en un fondo fiduciario para Mateo, intocable hasta que cumpliera los 18. Tercero, y lo más sorprendente, se apartó de la gestión diaria de la constructora, delegó responsabilidades, redujo su carga de trabajo y comenzó una terapia intensiva. Me he pasado la vida construyendo edificios, le dijo a Sofía una tarde, mientras ambos veían a Mateo jugar en la sala de fisioterapia del hospital. Construyendo imperios de cemento, pero me olvidé de construir una vida. Tú me has recordado lo que de verdad importa. Sofía le tomó la mano, apretándosela con suavidad. No tienes que hacer todo esto. No tienes que cambiar tu vida entera por un sentimiento de culpa. No es por culpa, es gracias a ti, la interrumpió Ricardo. Tú me devolviste a mi hijo. Sí, biológicamente no es mío, pero emocionalmente, lo he criado durante 18 meses. Lo he cuidado, lo he amado. Me llama papá. La voz se le quebró.
Y ahora tengo que aprender a compartirlo, a aceptar que tiene una madre de verdad y que esa madre se merece todo lo que yo pueda darle para que su vida, y la de él, sea mejor. Ricardo, no. Déjame terminar. Se giró hacia ella. Tú me salvaste, Sofía. No solo a Mateo. Me salvaste de convertirme en un hombre amargado y vacío. Me enseñaste que el amor no es posesión, es sacrificio. Es darlo todo sin esperar nada a cambio, como hiciste tú. Sofía tenía lágrimas en los ojos. Yo solo hice lo que cualquier madre haría. Pero tú no sabías que era su madre cuando te ofreciste a morir por él. Esa es la cuestión. Lo amaste sin saber que tenías el derecho de hacerlo. Y ese, se aclaró la garganta, es el tipo de amor que yo también quiero aprender a dar. Mateo, que ahora tenía casi 2 años y estaba por fin sano, corrió hacia ellos gritando: «Sofía, papá», y se lanzó a los brazos de ambos. Sofía y Ricardo se miraron por encima de la cabeza del niño. Una comprensión silenciosa pasó entre ellos. Esa era la nueva normalidad, una familia poco convencional, nacida de la tragedia y del milagro. Un bebé con 2 madres, una que lo llevó en el vientre pero nunca lo conoció, y otra que lo crió como si fuera suyo hasta que la muerte los separó. Y ahora, una tercera oportunidad. La madre biológica y el padre de crianza, aprendiendo a compartir el amor por aquel niño imposible. El día del alta hospitalaria, Sofía estaba nerviosa. Iba a llevarse a Mateo a casa, a su casa en el barrio. La casa de 3 ambientes apretados, sin lujos, sin mármol ni cristales, solo con amor y vida y un ruido bueno. Leo y Clara lo habían preparado todo. Habían llenado la pequeña habitación de Mateo con ositos de peluche comprados en el mercadillo y habían pintado las paredes de un azul claro y brillante. Doña Carmen, la de la tienda de abarrotes, había preparado un pastel. El padre Antonio organizó una pequeña fiesta de bienvenida en la parroquia. Cuando Sofía llegó con Mateo en brazos, con Ricardo a su lado ayudando a cargar las maletas, la comunidad entera estaba allí esperándolos. Un estallido de aplausos los recibió, y los vecinos gritaban: «Bienvenido a casa, pequeño». Los niños corrían a su alrededor, y unos fuegos artificiales de colores iluminaron el cielo de la tarde. Sofía Loren lloró de alegría, de alivio, de una gratitud inmensa que le desbordaba el pecho. Mateo, un poco asustado por tanto ruido, se aferró a ella con fuerza, pero también sonreía. Ricardo observaba toda la escena un poco apartado, claramente incómodo con aquella efusiva demostración de emoción popular. Pero entonces Leo se le acercó y le extendió la mano. «Gracias», dijo el muchacho, con la voz firme a pesar de que tenía los ojos enrojecidos. «Gracias por cuidar de nuestro hermano, y por dejar que mamá lo salvara». Ricardo estrechó la mano del joven, y en ese momento, algo dentro de él se rompió. Abrazó a Leo con fuerza, y luego a Clara, que también se había acercado. Y se quedó allí, en medio de aquella comunidad ruidosa y unida, sintiéndose por primera vez en su vida parte de algo real y verdadero. Por la noche, después de que todos se hubieron marchado, después de que Mateo se durmiera en su nueva habitación, entre sus hermanos, y de que la casa por fin quedara en silencio, Sofía subió a la azotea. Ricardo todavía estaba allí, sentado en los escalones, contemplando las luces de la ciudad. «¿No te has ido?», preguntó ella, sentándose a su lado. No tenía a dónde ir. La mansión se vendió. «Estoy viviendo en un hotel hasta que encuentre un apartamento. Puedes quedarte aquí». Las palabras salieron de la boca de Sofía antes de que pudiera detenerlas. «En el sofá, solo hasta que encuentres un sitio». Ricardo la miró, sorprendido. «¿Mire Jerez Quadarm? Después de todo, tú no hiciste nada malo, Ricardo. Fuiste una víctima de Sandra, igual que yo. Y además», ella sonrió con timidez, «Mateo se despierta por la noche llamándote. Sería bueno que nos tuviera a los 2 cerca mientras se adapta». Se quedaron en silencio, hombro con hombro, observando la noche. 2 personas que un mes atrás eran completos extraños, ahora unidos para siempre por un bebé milagroso y una verdad imposible. «Sofía», dijo Ricardo finalmente. «Gracias por todo. Por existir, por ser quien eres, por salvarnos, no solo a él, sino también a mí». Sofía apoyó la cabeza en su hombro, sintiéndose cansada y feliz, de una forma que no había sentido en 20 años. «Nos salvamos, Ricardo. Todos nosotros, juntos». Y allí, en aquella humilde azotea de una casa de barrio, bajo el cielo estrellado de la capital, 2 corazones rotos comenzaron a aprender a latir de nuevo. Esta vez, juntos. Un mes después,
La mañana se coló suavemente por la ventana de la casita, trayendo consigo el aroma a café recién hecho y el sonido de risas que provenían de la cocina. Sofía despertó despacio, todavía acostumbrándose a esa extraña y maravillosa sensación de paz. Una paz de verdad. No la paz resignada de quien ha aceptado el dolor, sino la paz luminosa de quien lo ha superado. Se levantó, se puso su bata gastada y caminó hacia la cocina. La escena que encontró hizo que su corazón se llenara de calor. Ricardo estaba junto a los fogones, el hombre que un día dirigía imperios, ahora aprendiendo a darles la vuelta a unas tortitas en una sartén vieja. Mateo estaba en su trona, golpeando una cuchara contra el plato y riendo a carcajadas. Leo ayudaba a poner la mesa. Clara tarareaba una canción mientras exprimía naranjas para hacer zumo. Eran una familia improbable, remendada, imperfecta, pero una familia al fin y al cabo. «Buenos días, dormilona», dijo Ricardo al verla, sonriendo. Se le veía diferente, con el rostro menos tenso, la mirada más ligera. Llevaba una camiseta sencilla y unos pantalones cortos, e iba descalzo. Nada quedaba de la elegancia almidonada de antes. «He preparado el café como a ti te gusta, fuerte y con alma». Sofía se rió, tomó a Mateo en brazos y le llenó la carita de besos. «Mamá», gritó el niño, agarrándole el pelo. Estaba robusto, con las mejillas sonrosadas, como si los últimos meses de enfermedad nunca hubieran existido. Pero habían existido, y habían sido necesarios. Porque sin la enfermedad, sin la desesperación, quizás nunca hubieran descubierto la verdad. «Papá ha quemado 3 tortitas», anunció Clara, divertida. «Pero la cuarta ha salido comestible». «Estoy mejorando», protestó Ricardo, llevando el plato a la mesa. «La semana pasada quemé 6». Se sentaron juntos, los 5, en aquella pequeña mesa donde apenas cabían. Sus hombros se rozaban, los platos chocaban. Era tan diferente de la enorme y vacía mesa de la mansión donde Ricardo solía comer solo. «El padre Antonio ha preguntado si vamos a ir a misa hoy», comentó Leo con la boca llena. «Quiere bendecir a Mateo oficialmente». «Vamos todos», decidió Sofía. «En familia». La palabra quedó flotando en el aire por un momento. No habían oficializado nada. No había papeles, ni contratos, ni definiciones legales más allá de la custodia de Mateo, pero tampoco los necesitaban. Eran una familia de la manera que importaba, porque habían elegido serlo. Después del desayuno, mientras los chicos se arreglaban, Ricardo y Sofía se quedaron recogiendo la cocina. Él fregaba, ella secaba, una danza doméstica que habían perfeccionado en las últimas semanas. «He encontrado un apartamento», dijo Ricardo de repente, con las manos sumergidas en el agua jabonosa. «Cerca de aquí. 3 habitaciones. Nada lujoso, pero tiene un buen patio para los niños. Había pensado que, si estás de acuerdo, claro, que quizás Mateo podría quedarse algunos días conmigo también. No quiero volver a separarlo de ti nunca más, pero...» «Ricardo». Sofía dejó el paño y se giró hacia él. «Tú eres su padre. No biológicamente, pero sí de todas las formas que importan. Por supuesto que puede quedarse contigo. Tú lo cuidaste cuando yo ni siquiera sabía que existía. Lo amaste cuando yo no podía. Eso no desaparece solo porque hayamos descubierto la verdad». Le tocó el brazo. «Y además, os he visto a los 2 juntos. La forma en que te mira, como duerme mejor cuando está cerca. Te necesita tanto como me necesita a mí». Ricardo parpadeó rápidamente, ahuyentando unas lágrimas que insistían en aparecer en los momentos más inesperados. «No merezco tu generosidad». «No es generosidad. Es justicia. Es amor». Sofía sonrió. Es lo que Isabel habría querido. El nombre de su difunta esposa ya no dolía tanto al pronunciarlo. Ricardo había aprendido, con ayuda de la terapia y del tiempo, a recordarla con cariño, en lugar de con un dolor paralizante, a honrar su memoria viviendo, no consumiéndose. «Le habrías caído bien», dijo él en voz baja. «A Isabel le habría encantado tu fuerza, tu fe, tu inmenso corazón. Y a mí me habría gustado ella». Cualquier mujer que crió a Mateo con tanto amor, incluso sin saber que no era su hijo, esa mujer era especial. Terminaron de recoger los platos en un silencio confortable. Fuera, en el pequeño patio, los niños jugaban. Leo le enseñaba a Mateo a chutar un balón. Clara hacía fotos con su viejo móvil. «¿Sabes qué es curioso?», dijo Ricardo, secándose las manos. «Me he pasado la vida entera construyendo cosas, edificios, empresas, fortunas, creyendo que eso era el éxito, que eso era lo importante. Y ahora», miró por la ventana a los niños. «Ahora estoy aquí, en una casa de 3 ambientes,
fregando platos, aprendiendo a hacer tortitas, y por primera vez en mi vida, me siento completo. Sofía se acercó y se quedó a su lado, observando la misma escena. ¿Sabes por qué te sientes así? ¿Por qué? Porque por fin has encontrado tu hogar. No un lugar, no una mansión de mármol, sino personas. Personas que te quieren, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Ricardo le tomó la mano, un gesto que se había vuelto natural entre ellos, y se la apretó con suavidad. He encontrado más que un hogar, Sofía. He encontrado una razón para vivir de nuevo. Se quedaron así, cogidos de la mano, viendo a Mateo reír mientras corría detrás del balón. El bebé que casi muere, el bebé que los unió, el bebé que, contra todo pronóstico, trajo luz donde solo había oscuridad. Por la tarde, después de la misa en la que toda la comunidad celebró a Mateo, donde el padre Antonio dio una hermosa homilía sobre los milagros y la fe, donde Sofía lloró y Ricardo también, volvieron a la azotea. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Dona Carmen Trejo, dulces. Don Julio, el de la panadería, apareció con pan caliente. Los vecinos subieron a darles un abrazo, a ver cómo estaba el niño Milagro, a simplemente estar juntos. Y en medio de todo aquel ruido bueno, de aquella vida palpitante, Ricardo se sentó en los escalones de la azotea junto a Sofía. Mateo, ya adormilado después de un día tan ajetreado, estaba en el regazo de ella. Leo jugaba al dominó con unos vecinos. Clara enseñaba las fotos a sus amigas. «¿Sabes?», comenzó a decir Ricardo, mirando la ciudad que se extendía ante ellos. «Llevo 6 meses viviendo en un hotel». «¿6 meses?» Sofía lo miró, sorprendida. «Pero dijiste que acababas de encontrarlo». «Mentí». Él esbozó una media sonrisa. «Incómodo. Encontré un apartamento en la segunda semana. Pequeño, 3 habitaciones, cerca de aquí. Exactamente como lo describí hoy. Pero no me mudé». ¿Por qué no? «Porque cada noche subía aquí, a esta azotea, para cenar con vosotros, para ayudar a Leo con las matemáticas, para oír a Clara quejarse de los profesores, para acostar a Mateo, y después bajaba, me iba al hotel y me sentía vacío». Hizo una pausa. Entonces pensaba, solo un día más, mañana me mudo. Pero llegaba el día siguiente y no quería irme. El corazón de Sofía se aceleró. «Ricardo, por favor, déjame terminar». Se giró para mirarla de frente. «Sofía, sé que esto es una locura. Sé que apenas nos conocemos desde hace unos meses. Sé que venimos de mundos completamente diferentes. Sé que tienes todo el derecho del mundo a querer tu espacio, tu tiempo, tu distancia. Pero yo». La voz le falló. «Yo ya no puedo imaginar mi vida sin ti. Sin vosotros». Sin despertarme y preparar un café malísimo y quemar las tortitas y discutir con Clara porque no quiere estudiar y ayudar a Leo con sus planes para la universidad y ver a Mateo llamarnos a los dos cuando se despierta de una pesadilla. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía. «No estoy pidiendo nada», continuó Ricardo rápidamente. «No te pido un compromiso, ni matrimonio, ni nada para lo que no estés preparada. Solo te estoy diciendo que he encontrado mi lugar. Y mi lugar es aquí, contigo, con esta familia que hemos construido sobre las cenizas». Sofía lo miró. Aquel hombre que había llegado a su vida como un extraño, rico y distante, y que ahora estaba allí, vulnera. Vele, con el corazón en la mano, pidiéndole permiso para quedarse. «¿Estás seguro?», susurró ella. «¿Seguro de que no es solo gratitud? ¿Seguro de que no te despertarás un día y te darás cuenta de que echas de menos la mansión, el mármol, todo aquello?» «Tengo una certeza absoluta». Ricardo le tomó la mano. «Porque ya tuve todo eso y estaba vacío. Pero aquí, en esta casa apretada, en este barrio ruidoso, contigo y con estos niños increíbles, aquí tengo algo que el dinero nunca pudo comprar. Tengo un hogar». Mateo eligió ese momento para removerse en el regazo de Sofía. Abrió sus ojitos, vio a Ricardo, vio a Sofía y esbozó esa enorme sonrisa que iluminaba el mundo. «Papá», dijo, extendiendo una manita hacia cada uno. Y en ese simple gesto estaba todo: la cura, el perdón, el futuro. Sofía miró a Ricardo y sonrió a través de las lágrimas. «Quédate, entonces. No en el sofá, no como una visita, sino como parte de todo esto, de este hermoso lío que es nuestra familia». «¿En serio?». La voz del sonó estrangulada. «¿En serio?». Ella le acarició el rostro con la mano libre. «Tienes razón. Hemos construido esto juntos, y no tiene sentido que tú estés en un sitio y yo en otro cuando nuestros corazones están en el mismo lugar». Eduardo la atrajo hacia sí en un abrazo. Los tres,
Él, Sofía y Mateo en medio, formando un círculo perfecto. Y allí, con la ciudad encendiéndose a sus pies y el cielo pintado de colores imposibles, se convirtieron en una familia nacida del dolor, forjada en el sacrificio y sellada en el amor. Leo y Clara se acercaron, percibiendo la importancia del momento sin necesidad de palabras, y se unieron al abrazo. Y se quedaron así, los 5, entrelazados, completos. Gracias, susurró Ricardo en el pelo de Sofía, por dejarme formar parte de esto. Por enseñarme que la familia no es la sangre ni el dinero. Es una elección, es amor, es estar presente. Gracias a ti, respondió Sofía. Por elegir quedarte. Por elegirnos a nosotros. El sonido de unos fuegos artificiales estallando a lo lejos, de alguna fiesta en el barrio, hizo que Mateo riera y aplaudiera. Señaló al cielo, a las luces de colores que explotaban en la oscuridad. Nito, gritó, su nueva palabra favorita. Sí, asintió Sofía, pero estaba mirando a la familia que la rodeaba, no a los fuegos. Es muy bonito. Y lo era. Era hermoso de una forma que ningún mármol ni ningún cristal podrían igualar. Hermoso de la manera en que solo pueden serlo las cosas reales, las que se han vivido y se han conquistado. Aquella noche, después de que los niños se durmieran, Mateo en su pequeña habitación, Leo y Clara en sus rincones, Ricardo y Sofía se quedaron en la azotea, bajo las estrellas. ¿Sabes qué es curioso?, dijo Sofía, con la cabeza apoyada en el hombro de él. La fundación en nombre de Isabel ya ha ayudado a más de 200 familias. 200 bebés que habrían muerto, ahora tienen la oportunidad de vivir. Todo por lo que ella empezó, por el amor que ella sembró. A ella le habría gustado eso. Eduardo sonrió en la oscuridad. Saber que su dolor ha generado vida para otros. Que Mateo, sin saberlo, está salvando a otros niños solo por existir. Y Angelito también, añadió Sofía en voz baja. Mi primer hijo. Él no vivió, pero de alguna forma, me preparó para este momento, para reconocer a Mateo, para tener el valor de arriesgarlo todo por él. ¿Crees que lo saben?, preguntó Ricardo. Isabel y Angelito, allá donde estén, ¿crees que saben que nosotros, que hemos encontrado un camino? Lo creo. Sofía le tomó la mano. Y creo que están en paz, sabiendo que sus amores no murieron con ellos, que generaron algo nuevo, algo hermoso. Se quedaron en silencio, observando la ciudad, esa ciudad que los había separado durante 20 años para luego reunirlos de la forma más improbable posible. Sofía, dijo Ricardo finalmente. Sí, te quiero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas y verdaderas. Sofía se giró para mirarlo, con los ojos brillantes en la oscuridad. Yo también te quiero. No sé cuándo empezó. Quizás fue aquel primer día, cuando me encontraste cantándole a Mateo. O quizás ha ido creciendo poco a poco, con cada café compartido, cada preocupación dividida, cada lágrima secada. Pero está aquí. Se llevó una mano al pecho. Grande y real. Aterrador y hermoso. Ricardo la besó entonces. Un beso suave, respetuoso, pero lleno de promesas. Un beso que sellaba no solo su amor, sino su compromiso con esa familia imposible que habían construido. Los dos lloraban y sonreían al mismo tiempo. Entonces, esto es, dijo Sofía. Un nuevo comienzo. Para todos nosotros. El mejor de los comienzos, asintió Ricardo. Desde la pequeña habitación llegó un llanto débil. Mateo se había despertado. Sin decir palabra, Sofía y Ricardo se levantaron y fueron juntos, como harían miles de veces en los años venideros. Entraron en el cuarto, donde el niño estaba sentado en la cuna, frotándose los ojitos. Papá, llamó con voz somnolienta. Estamos aquí, mi amor, dijo Sofía, tomándolo en brazos. Siempre vamos a estar aquí. Ricardo los abrazó a los dos, y Mateo suspiró, satisfecho, volviendo a dormirse entre ellos. Y así, en aquella casita sencilla, bajo el cielo estrellado, una nueva familia encontró su final feliz. No era el final que nadie hubiera imaginado. No era perfecto. No era fácil. Pero era suyo. Conquistado con sangre, sudor, lágrimas y amor. Mucho amor. La limpiadora que entró en una mansión para limpiar acabó limpiando mucho más que la suciedad. Limpió heridas, fantasmas, culpas. Despejó el camino para una vida nueva. Y el millonario que creía que el dinero lo solucionaba todo, aprendió que las únicas cosas que de verdad importan no tienen precio: el amor, la familia, un propósito, un hogar. Y juntos, 5 personas improbables, unidas por un destino imposible,
demostraron que los milagros ocurren. No de la manera que esperamos, ni cuando queremos, sino cuando los necesitamos. Exactamente cuando los necesitamos. Epílogo. 6 meses después, la Fundación Isabel Balbuena inaugura su 10º centro de tratamiento pediátrico. Sofía trabaja allí como coordinadora de apoyo familiar. Ricardo se dedica por completo a los proyectos sociales. Leo ha conseguido una beca para estudiar ingeniería. Clara está haciendo el curso de acceso para medicina. Y Mateo, sano, fuerte y amado, cumple 3 años rodeado de una familia que demuestra cada día que el amor no tiene que ver con la perfección, sino con la presencia, con la elección, con no rendirse nunca.